Mire, dos temas que hemos estado debatiendo aquí en la hora de opinar es la falta de crecimiento económico y ahora este tema de las manifestaciones y qué tanto están relacionadas con los jóvenes en México. Y todo esto deriva en el mercado laboral. ¿Qué oportunidades hay de trabajo en México? Y bueno, pues nuestra colaboradora Valeria Moy, economista, ha escrito sobre el tema, sobre este tema del mercado laboral, y pues la invitamos a que nos presente los resultados de cómo está el mercado laboral en México, en particular el tema de la informalidad, que desde luego es parte fundamental de este asunto. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Bueno, a ver, si no hay crecimiento económico, no se generan empleos, ¿no? No se generan empleos, pero voy a decir algo que va a sonar raro. No se generan empleos, pero se tienen que generar empleos. Sí, es porque decir, la gente tiene que trabajar. Claro, la gente tiene que trabajar porque no hay una red de seguridad social que te cache o que te proteja en caso de que no tengas un empleo. Más allá de los programas sociales, como más allá de los programas sociales. En la mesa pasada. En consecuencia, sí se generan empleos. El chiste es qué tipo de empleos. Y ahí lo que se vuelve bien interesante, Leo, es que hemos tenido un mercado laboral muy fragmentado, pero desde hace muchísimo tiempo, desde que se puso el sistema de seguridad social como lo tenemos en México, que es alrededor de los 40, 47, por ahí. Con el Seguro Social. Con el Seguro Social. Tú imagínate, ¿sabes cuál era la expectativa de vida en esa época? ¿A qué edad nos moríamos o se morían los mexicanos? A los 50 años. Entonces, la expectativa de vida era 50 años. Y claro, te jubilabas a los 65. Entonces, pues claro, el modelo funcionaba, ¿no? Y era un modelo de seguridad social pegada, vinculada al mercado laboral. ¿Trabajas? Tienes seguridad social. ¿No trabajas? No tienes seguridad social. Y entonces esto hace que el mercado laboral se vaya encareciendo. Y por supuesto, como siempre se generan mercados, empiezan a generarse mercados alternativos. Hay un mercado laboral en el que no me alcanza para pagarte el costo de la seguridad social, entonces pues te pago por fuera, ¿no? Te pago por fuera, no te pago las prestaciones y así. Esa es la informalidad. Y esa es la informalidad. Bueno, parte de la informalidad. Parte de la informalidad. Y así hemos estado creando un mercado laboral que está lleno de fracturas, está lleno de fisuras. Muchas veces pensamos, y cuando yo empecé a hablar de mercado laboral, de verdad así lo veía, como dos partes de un mismo conjunto, ¿no? Tenemos el mercado laboral y tenemos el mercado laboral formal, que incluye todos aquellos que estamos registrados en un sistema de seguridad social y también incluye a los trabajadores del Estado. Y luego tenemos un mercado laboral donde tenemos trabajadores que no están registrados en ningún sistema. Pero a ver, Valeria, danos números. ¿Tenemos números? Tenemos números, por supuesto que ¿cuánta tenemos gente números. trabaja en México? ¿Cuántos en el sector formal? ¿Cuántos en el informal? ¿Cuánta gente trabaja en México? Población ocupada, 60 millones de personas. 60.244.000. Correcto. Los desocupados, los que no trabajan y buscan trabajar, porque para que se te considere desocupado tienes que buscar trabajar, son solo, entre comillas, 1.849.000, que la verdad es que suena poco en el tamaño de la economía mexicana. Ahora, de este mundo de 60 millones de personas que trabajan, ¿cuántos son informales? 33 millones, Leo. O sea, hay más informales que formales. Pero lleva habiendo más informales que formales desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos... Es más, no recuerdo cuándo no ha sido el caso, ¿no? Pero a ver, déjame, porque informales son los taqueros que están aquí en la esquina, en fin, y en muchas empresas que efectivamente les pagan por fuera, ¿no? No solo, normalmente nos imaginamos a los informales como los taqueros, el señor que vende algo en la calle. Exacto. Pero no son solo esos los taqueros, o sea, no son solo esos los informales. Lo podemos dividir en dos partes, porque esto lo podemos seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo. Hay un grupo dentro de los trabajadores informales que decimos son los que trabajan en el sector informal, es decir, su empresa, la empresa en la que trabajan, no existe formalmente, no está registrada, no paga impuestos, que eso podría ser el caso quizás del taquero, ¿no? Pero también hay trabajadores informales que trabajan en el sector
formal. Claro, que les Cuando pagan por que fuera. te pagan por fuera. Sí. Es más, en el gobierno hay muchos trabajadores informales. Muchísimos trabajadores informales. ¿Pero cómo les pagan? Ah, ¿por fuera? Te pagan por fuera. Es exactamente el mismo sistema. Te pagan con una transferencia, porque la informalidad en México no es ilegal, que eso es algo que de repente como que nos truena la cabeza, ¿cómo no va a ser ilegal? No, lo que es ilegal es la evasión fiscal. O sea, eso sí, ese es otro tema. Sí. Pero pues uno puede buscarse la vida. Entonces, la formalidad y la informalidad pues no son, ninguna es ilegal, y entonces todo mundo tiene derecho a buscarse la vida de la mejor manera. Ahora, estos 33 millones, porque yo lo que veía dentro de la nueva economía, por ejemplo, que se generó muchos empleos, es todo este tema de las plataformas, el Uber, el Didi, el Rappi, etcétera, ¿no? Sí. Esos estaban en la informalidad. Y ahora los pasaron a la formalidad, ¿no? Sí, pero ahí metimos un ruido gigantesco, porque mira, todos los años entran a la población económicamente activa, o sea, que quieren trabajar, alrededor de 1.200.000 mexicanos, más o menos, todos los años. Nunca hemos creado ese número de empleos formales. Por lo tanto, pues la diferencia se va a la informalidad. A la informalidad, no hay de otra, ¿no? Sí. Ahora, este año la presidenta dijo que teníamos que incrementar los números de trabajadores formales, ¿no? Sí. Y entonces una posibilidad era, bueno, ¿qué hacemos con los trabajadores de las plataformas? Sí. Y los trabajadores de las plataformas, pues representaban un conjunto muy interesante, porque era muy grande. ¿Cuántos millones ahí había? Pues, ¿un par de millones o más? No, metieron en julio, que fue cuando empezó el programa piloto, 1.330.000 trabajadores. Bueno, no es poco, sí. No es nada poco, pero ojo con esto. En ese registro de trabajadores, y esto es bien interesante, Leo, en ese registro de trabajadores metieron a todos los trabajadores que han estado en algún momento en alguna plataforma. Entonces tú imagínate que trabajaste en una plataforma de entrega en enero y trabajaste 2 semanas en lo que entrabas a la universidad y tal, y luego ya no, porque pues, te fuiste a hacer otras cosas. Y ya estás en el Seguro Social. Ya estás, pero no cotizas. Ok. Estás registrado, pero no cotizas, porque para cotizar tienes que trabajar al menos las suficientes horas que te den el mínimo de un salario mínimo. Y entonces lo que hicimos fue complicar el sistema, porque ahora tenemos 2 series. La serie de trabajadores registrados en el Seguro Social y tenemos la serie de trabajadores que cotizan en el Seguro Social. Y vamos a tener que pulir esas series. A mí me encanta que los trabajadores tengan derecho a todas las prestaciones. Me parece que es lo correcto y me parece que es el camino a seguir. Lo que me parece también es que el modelo que tenemos es un modelo de los 50, es un modelo que ya no funciona y es un modelo que tenemos que cambiar. Siguiendo muchísimo la línea de Santiago Levy, que ha sido el gran vocero del gurú de este tema, o sea, lo que él ha mostrado en una y otra ocasión es que esta diferencia entre la formalidad y la informalidad genera unas fallas en productividad brutales. Y si vemos la productividad en los últimos años, voy a usar 2018 a la fecha, la productividad ha caído 5%, la productividad laboral. Entonces, yo no sé si se deba a la informalidad. Lo que sí sé es que si tenemos un mercado informal tan grande, nunca vamos a poder ser una economía que crezca y una economía que dé trabajos de calidad. Y corregir eso es muchísimo más difícil que todas las propuestas políticas que yo oigo por ahí, ¿no? De más días de vacaciones, wow, y entonces todos aplaudimos porque más días de vacaciones. Y el otro, no, la ley silla, qué maravilla la ley silla, qué bueno que los trabajadores se puedan... Salario mínimo. No, y además digo, qué bueno que se puedan sentar, ¿no? Salario mínimo, subir el salario mínimo hasta la mediana del salario es una buena cosa. Te pasas de la mediana del salario y ahí todavía no estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya llegamos a la mediana. Voy a hacer una pausa porque sí es muy importante esto del tema. Ahí está la informalidad y bueno, pues es una realidad, ¿no?
Pero ¿qué se puede hacer? O Sí, sea, al justo final creo que del ese es día, el tema. y quiero juntarlo con el tema de los jóvenes, porque creo que Absolutamente. todo esto en la marcha sacó este tema de los jóvenes, que creo que es muy importante. Regresamos en un momento más. Bueno, regreso con Valeria Moy. Estamos hablando de un tema muy importante que es el tema del mercado laboral, en particular la informalidad que existe en México. ¿Qué se podría hacer? Es que para resolver la informalidad, siguiendo otra vez al gurú, a Santiago Levy, significaría hacer cambios estructurales muy grandotes en el país, ¿no? Sí, pero creo que esos cambios estructurales tan grandotes se van a tener que hacer. Yo creo que lo que no hay es voluntad política para hacerlos. Porque no les conviene. Por lo que tú quieras, pero no hay voluntad política para hacerlos. Porque si tuviéramos una visión de país, que yo creo que en este país no tenemos una visión de país, y déjame decirlo con todas sus letras, no creo que ningún país tiene una visión, o sea, ningún partido tiene una visión de país. El ¿no? humanismo mexicano, ¿no lo ves? No, tampoco le veo visión de país. Es que tú eres neoliberal. Yo soy neoliberal. Yo a ningún partido actual le veo visión de país y a unos menos que otro. Pero pensar en un sistema de seguridad social desvinculado del trabajo, creo que esa es la única manera. O sea, un sistema de seguridad social universal que no es lo mismo que el ingreso mínimo universal, que es otra cosa por completo, pero que tome en cuenta que la realidad laboral es muy distinta a la de 1947, que hoy las personas se mudan de empleo, se van cambiando de empleo a los 5, 6, 7 años, que todos migramos, que esa es una de las realidades que a mí me hizo ver con muchísima claridad Santiago Levy, cuando yo veía estos dos conjuntos donde unos somos formales, unos somos informales. Eso no es cierto. Todos pasamos por la formalidad y la informalidad en diferentes momentos de nuestra vida. Además, hay familias donde 2 están en la formalidad, 3 en la informalidad. Oye, o donde tú tienes un trabajo formal y uno informal. Sí, o donde también. o donde tienes uno formal y 2 formales, o 2 informales, pero uno te paga por honorarios y otro te lo paga en efectivo. O sea, tenemos un mercado laboral que no está tan segmentado, tan bonito y tan cortado como hay el informal y el formal. No, tenemos una realidad. Es tutti frutti. Es tutti frutti. Pero ese tutti frutti, Leo, no nos lo impusieron los marcianos. Ese tutti frutti es nuestro. Nosotros hicimos ese tutti frutti. Ahora, déjame regresar al tema, porque me parece fundamental esto que sacó la marcha de los jóvenes, que si fueron los jóvenes, no fueron los jóvenes. Pero hoy ser joven en México es enfrentarte a un ambiente muy hostil, muy violento, ¿no? Muy inseguro y de poco crecimiento económico. Pero además, para muchos jóvenes en el pasado, la opción era migrar a Estados Unidos. Claro. Eso también se está cerrando. Entonces, ¿qué panorama puede tener un joven mexicano hoy en día en términos laborales, Valeria? ¿Qué panorama puede tener cuando México podría tener un enorme panorama? Y déjame aquí pecar un poco de optimista. Yo sí creo que México va a tener una oportunidad en términos comerciales porque no nos vamos a desligar, por mucho que pase, de las cadenas productivas de Estados Unidos. Pero ese vínculo con Estados Unidos no va o no debería de seguir siendo de bajo valor, entre comillas, bajo valor agregado. Hoy agregamos el mismo valor agregado que agregábamos hace 40 años. Pues simplemente, o sea, quiere decir que alguna lección no hemos aprendido. Lo que estás diciendo es que son trabajos muy chafas. Lo que estoy diciendo es que en algunos casos, no todos son chafas, creo que han cambiado muchísimo, pero creo que no estamos agregando valor a nivel todo el país como podríamos agregar. Ahora, tú dices, sí, yo tengo mis dudas porque tú ves los números de la robotización. No, ya lo sé. A ver, ¿sabes cuál es el país que más invierte en robots en el mundo? No tengo idea. China. Ah, bueno. China invierte más en robots para producción que todo el resto del conjunto del mundo. Sí. O sea, ellos ya entendieron que se acabó y que la producción va robotizada. Bueno, y no han entendido otras muchas cosas, que tampoco pensemos que el modelo chino va a funcionar muy bien. O sea, sí está la parte de robotización, pero, por ejemplo, ¿quién hace todos esos chips? ¿Quién hace todas esas partes? ¿Quién puede suministrar esa electricidad? Y yo creo que ahí hay una enorme oportunidad.
Pero ¿qué estamos haciendo con esa oportunidad, Leo? Nada. No, pues es que no hay proyecto, como tú dices, además. No estamos haciendo nada. Estamos regresando a un bonito logotipo hecho en México que nos remite a los 70s, ¿no? Sí. Compre usted lo hecho en México, que dices, bueno, ni siquiera le cambiaron el logo, ¿no? Sí, para sí. gente que no le dirá absolutamente nada a ese logotipo. O para quienes nos recuerda algo, no nos recuerda unas grandes épocas, ¿no? Sí. ¿Qué estamos haciendo con inteligencia artificial? ¿Qué estamos haciendo con electricidad? ¿Hay más electricidad? Porque, No, menos. O sea, los últimos datos del segundo trimestre de este año comparados con el último trimestre de 2018, el valor del sector electricidad, agua y gas es 31.8% menor hoy de lo que era hace 6 años. ¿Cómo es posible que podamos crecer en industrias nuevas, en industrias que van a dar, en industrias que van a crecer, en industrias del futuro, si no somos capaces de tener suficiente electricidad? Entonces, a eso me refiero cuando digo, no tenemos visión de país, no tenemos visión de país, no planeamos lo que viene. Nuestro plan es, pues sí, vamos a hacer sustitución de importaciones, entonces vamos a regresar a esto. O sea, no estamos viendo porque no queremos ver. Pero sí hay un proyecto que es un proyecto político más que económico, que es seguir repartiendo dinero. Ese proyecto es un proyectazo político, es un proyecto que les va a seguir rindiendo hasta que... 1 billón este año, ¿eh? Sí, me queda muy claro. 1 billón de programas sociales. Me queda muy claro. O sea, el 10% del presupuesto se va a ir en programas y sociales. déjame estirar la liga con un ejemplo más. Tú un fin que vayas a Oaxaca y vayas al mercado y te eches una tlayuda deliciosa, pregúntale a la señora, porque va a ser señora que te dé la tlayuda. Oiga, señora, ¿y usted qué opina de los 5 días adicionales que tiene de vacaciones? Sí. Te va a decir, Pues, ¿cuáles? Oiga, ¿y su Afore cómo ve que ya la puede retirar antes? Sí. Oiga, ya tiene Pues, menos ¿cuál? semanas de cotización y la ley silla, ya le dieron su silla, ¿no? No tiene nada. Desvinculado no tiene, completamente desvinculada de su realidad, de su conversación. Ahora, de qué lo bueno que entiende. traes a la señora de la tlayudas, porque lo que me decías es que quien más opera en la informabilidad son las mujeres. Por supuesto. Quien más opera en la informalidad son las mujeres porque la informalidad te da flexibilidad. Te quita muchas cosas, pero te da flexibilidad. Correcto. En el mercado actual... En el mercado actual es lo que necesitas. Claro. Es fundamental. Y para las mujeres que tienen diferentes etapas en la vida, embarazos, maternidades, muchos hijos, lactancia, la informalidad te permite tener un ingreso, sí, no es el ingreso que tendrías en la formalidad. De hecho, es un ingreso que es alrededor de 30% menor. Claro. Pero vas a tener un ingreso, porque la contraparte es no tener ingreso, ¿no? Entonces... Es que no tener ingreso no es una opción. No es una Por eso opción. tú dices, No no hay empleos, pero sí hay empleos, porque pues... Y por eso nuestra tasa de desempleo es tan baja. Y cada vez que oigo yo al presidente, a la presidenta, al secretario del Trabajo, a la secretaria del Trabajo, a quien sea que esté desde este sexenio, el pasado, el anterior, que hablan de la tasa de desocupación como si fuera un logro, digo, la tasa de desocupación en el caso de México solo habla de la flexibilidad del mercado laboral. Y como tenemos a la mayor parte del mercado laboral de forma informal, somos un mercado laboral muy, muy flexible, sin norma alguna, sin regla alguna. Yo la verdad admiro muchísimo a tantos millones de mexicanos que se ganan la vida como pueden. Como pueden, contra viento y marea. Pero acá y hacen chambitas por acá y chambitas por allá y no Contra tienen todo, nada de nada, seguridad social, nada. no tienen servicios de salud. Pero no ese es el tienen- país que queremos ser. No, pues por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, a mí me parece más caro ser el país que somos a tomar una decisión política y ser un mejor país. Y sinceramente. de hecho, eso es lo que debería estar haciendo una verdadera izquierda, en Oye, lugar de estar repartiendo una verdadera dinero. izquierda que tiene todo, que tiene el Congreso, que tiene No, todos hombre, los pues, estados, tienen que todo. tiene todo, ¿no? Sí, exacto. Pero no. Ya lo que se acostumbraron es a dar. Pero bueno, va a llegar el momento en que ya no puedan financiar esos programas Pues sociales. porque si no creces, no va a haber manera de Así financiar es. eso. Gracias, querida Valeria. Gracias, Leo. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.